Con gusto. María Pérez Fuentes, a quien voy a hacer lectura muy breve de una semblanza de la doctora Gisela María Pérez Fuentes. Es actualmente investigadora nacional, nivel 3, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Su adscripción es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su facultad de Derecho. La doctora Gisela María Pérez Fuentes obtiene uno de sus grados académicos del doctorado en Derecho en La Habana, Cuba. Posteriormente tiene unos estudios realizados en España. Y bueno, su carrera como docente e investigadora es muy amplia. Desde 1992 ha desarrollado investigaciones sobre derecho civil, derechos de la personalidad, daño moral en Iberoamérica. Imparte clases de licenciatura, maestría y doctorado, materias de derecho civil, responsabilidad civil, protección de la persona en la era de la globalización, entre otras. Ha formado parte de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Lo fue en el periodo 2018-2020. Desde el año de 2009 es líder del cuerpo académico de estudios de Derecho Civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde el año 2002 ha desarrollado la teoría de los derechos de la personalidad y dignidad de la persona, así como las consecuencias de la violación a los derechos de la personalidad a partir del daño moral en una de las líneas de investigación, destacando la protección de la infancia en estos casos, con más de 100 publicaciones en el ámbito nacional e internacional. Del 2012 a la fecha es responsable del Observatorio de la Información en el Sureste. En mayo de 2019 recibió el doctorado honoris causa por el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Entre sus obras destacan El daño moral en Iberoamérica, por el Fondo de Cultura Económica, 2006, temas selectos de derecho a la información, derecho a la intimidad, transparencia y datos personales, daño moral y derechos de la personalidad del menor, por la prestigiada editorial Tirán Loblanche, temas actuales de responsabilidad civil, editorial Tirán Loblanche, su último libro, La protección de la salud en la niñez, publicado por editorial Dickinson, 2020. También tuve la oportunidad de hacer un breve prólogo a una de sus obras más recientes de la doctora Gisela María Pérez Fuentes, que habló sobre la cuestión del sistema de salud en México, entre otras cuestiones. Bien, recibámosla con un fuerte aplauso de bienvenida a la doctora Gisela María Pérez Fuentes, a quien agradezco su valioso apoyo, como siempre. Este día, la doctora Gisela nos va a hablar de un tema muy interesante de frontera, como es la protección de la persona frente al impacto de la inteligencia artificial. Adelante, doctora. Buenas tardes. Agradezco desde un principio a la directora de la Facultad de Derecho, la
doctora Georgina Tenorio Martínez, así como la rectora, el recibimiento que nos ofreció la doctora Lilia Cedillo. Y felicito nuevamente al doctor que me honra con su amistad, Rafael Sánchez Vázquez, siempre a su disposición, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta valiosa universidad, al que le agradeceré, como él señalaba siempre, sus consejos académicos durante mi experiencia en México. Saludo con afecto y respeto a todos los investigadores que nos aportan y aportarán sus conocimientos en estos 2 días, y principalmente a las personas que son nuestra razón de ser, los estudiantes. Y sin más, ya comienzo mi ponencia dirigida precisamente a la protección de la persona, como decía el doctor, frente al impacto de la inteligencia artificial. Esto creo que sería un tema muy largo, pero por respeto a todos los participantes, claro que tomaré mi tiempo proporcionado. Partiendo de la ley 0 de la robótica. Un robot no puede dañar a la humanidad o por acción y permitir que la humanidad sufra daños. Y esto lo dijo en 1985, lo señaló como la primera ley de la inteligencia artificial, Isaac Asimov, que ha sido un referente en todas las normativas en las cuales se trabaja este tema. Coincido con el profesor Francois, uno de los primeros ponentes, sobre la denominación de la inteligencia artificial en cuanto la inteligencia pertenece al ser humano, pero pues por ser el término más común que se utiliza, pues también lo aplicaré en esta ponencia. Y como ha explicado algún especialista de los muy reconocidos en este tema, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, recopilar los datos y utilizarlo almacenado en la toma de decisiones, pero con la distinción de que las máquinas no necesitan descansar, al menos no como los seres humanos, pudiendo analizar grandes volúmenes de información en el mismo momento. La inteligencia artificial entonces no puede existir sin interdisciplinariedad. Y esto es muy importante tanto para los juristas como para los ingenieros, los matemáticos, atravesando por la medicina, la biología y el arte. La tecnología de la inteligencia artificial es la base de muchas herramientas para Internet. En una primera etapa, por ejemplo, los motores de búsqueda y los sistemas para la construcción de portales web. Se reconoce que muchos de los cambios de decisiones en nuestras vidas están regidos por el algoritmo de la inteligencia artificial, tales como la publicidad, la mercadotecnia, la sanidad, los seguros, el sistema judicial y qué decir del sistema bancario, ¿verdad? En fin, desde elegir el camino más rápido para llegar al trabajo según Google Maps hasta comprar un libro de Amazon, y pasando por el algoritmo que decide en gran medida si reunimos características o actitudes para que nos concedan un crédito, o deciden también ya si se nos permite entrar a un determinado territorio o país, convirtiéndose así en una autoridad decisoria. Existen entonces un consenso en el seno de la comunidad científica como en la sociedad sobre el hecho de que la tecnología de inteligencia artificial está llamada a protagonizar lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial, reconociendo que la presencia en nuestra sociedad de robots autónomos e inteligentes está más reservada, y esto también coincido con Francois, a las grandes industrias y servicios. Y esto está relacionado con mi conclusión. La robótica es un componente de la inteligencia artificial y como ciencia es lo que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar las tareas del ser humano mediante procesos mecánicos y programados. Consiste en el diseño de sistemas, actuadores de locomoción, manipulación y, en fin, fuentes de energía como software de calidad. De lo anterior
se puede llegar a una primera conclusión conceptual en cuanto a qué es la inteligencia artificial, entendido por tal una combinación de tecnologías para el desarrollo de actividades humanas con un enfoque específico y especializado y realizado con el respaldo de tecnologías tangibles para que lo intangible se visibilice. Pero ¿cómo aparece el derecho en esta terminología tan propia de las ciencias tradicionalmente conocidas como duras? Bien parecería que el derecho se puede concebir como un sistema de inteligencia artificial o de inteligencia aplicada por los silogismos que han sido regidos en el derecho. Pero esto está superado a partir de la prevalencia de los derechos fundamentales, en los cuales la actuación de la actividad jurisdiccional depende de los principios fundados, entre ellos el de pro persona. Las personas no consideran robots, consideran a los robots humanoides como seres vivos, ni tampoco los consideran objetos. En este sentido, existen distintas posiciones doctrinales en el ámbito jurídico internacional. Jack Viking, por ejemplo, un profesor constitucionalista de Estados Unidos, niega la existencia de la humanización de la tecnología robótica, porque considera que los problemas se suscitan a partir de dos supuestos. El primero, consistente en no tener en cuenta a los robots como vectores creadores de problemas. Y el segundo, derivado del primero, como el efecto de sustitución que consiste en que el ser humano será sustituido con robots y agentes de inteligencia artificial, como son los bots. Ryan Calo, otro norteamericano, replica que los robots son una realidad y necesitan de una respuesta jurídica. Pero para mí resulta más interesante la valoración de Natalia Nebehans. Es una profesora francesa de Derecho Privado e Inteligencia Artificial que señala en cuanto a la robótica que esta es una nueva ciencia con las cuestiones jurídicas que se susciten. Y entonces ella considera que se deben estudiar por un derecho civil de la robótica. La autora aclara que no es un derecho de los robots. Esto es importante porque esto implicaría reconocerle personalidad jurídica y derecho a dichos entes, cuestión que rechaza totalmente y que, bueno, con la que coincido. Pero no podemos negar, sin embargo, una realidad de implicaciones jurídicas en temas tales como derechos de contratos, derechos de daño, de consumo, de trabajo, de propiedad intelectual y hasta de derecho penal. Por este motivo, en coincidencia con Nebehans, el derecho civil de la robótica es un estudio transversal, como señalábamos al principio, que incide en cada uno de los nichos antes mencionados. Un ejemplo que ya se ha convertido en un referente en la inteligencia artificial fue la experiencia del proyecto de RoboLobo de 2007 a 2014. Este proyecto produjo un documento de trabajo sobre la regulación de la robótica, en el cual se señalaba que la colaboración entre juristas e ingenieros, inicialmente focalizada en casos de estudios individuales, como los problemas jurídicos planteados por la experimentación de un robot para la recolección de residuos urbanos que actúan por las calles de Pescioli, un pequeño pueblo de Pisa, pero que conforme a su programación desarrolló un aprendizaje de máquina, adoptando las potencialidades y riesgos generados por el progreso de la investigación. De esta experiencia se llegó a la conclusión de que la falta de un entorno legal y seguro puede obstaculizar la innovación tecnológica y que la intervención jurídica se hace necesaria en una situación a la que no se pueden anticipar todas las implicaciones donde existe un error del robot y de los riesgos de los cuales aún se desconocen. A partir de este ejercicio se produce una gran atención a los problemas éticos del desarrollo de los robots y expectativas de la sociedad para implementar una regulación en los sistemas de inteligencia artificial. Autores como Andrea Bertolini
argumentan que la atención hacia los robots deben dirigirse a identificar los datos distintivos y las aplicaciones robóticas concretas con el objetivo de identificar a aquellos que potencialmente pueden poner en riesgo el régimen de responsabilidad civil tradicional aplicable. En cuanto a si no es una responsabilidad objetiva ni una responsabilidad por tercero, entonces hay un vacío en cuanto a este tema y por supuesto a la implicación económica que representa cualquier error de robot. Así que la Unión Europea aprobó las normas de derecho civil sobre robótica en el 2017. Y en esta resolución, muy interesante, se destaca que la evolución en la robótica y en la inteligencia artificial puede y debe concebirse de modo que preserve la dignidad, la autonomía y la autodeterminación del individuo, especialmente en el ámbito de la atención y la compañía de las personas y en el contexto de los dispositivos médicos que mejoren a los seres humanos. Lo anterior permite ofrecer a la resolución sobre derecho civil de la robótica principios generales tales como las leyes de Asimov, en la cual, vuelvo a insistir, un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitirá que por inacción éste sufra el daño. Y van dirigidas, y esto es muy importante porque son las grandes empresas las que están fabricando este tipo de sistemas fundamentalmente, a diseñadores, a fabricantes, a operadores de robots, incluidos los que disponen de autonomía y capacidad de autoaprendizaje. Bien, la autonomía de los robots entonces suscita la cuestión de su naturaleza y de si pertenecen a una de las categorías jurídicas existentes o si deben crearse una nueva categoría con sus propias características jurídicas. Por esta última me decanto. En el actual marco jurídico, los robots no pueden ser considerados responsables de los actos u omisiones que causan daños a terceros, porque las normas vigentes en materia de responsabilidad contemplan los casos en los que es posible atribuir la acción u omisión del robot a un agente humano, como es el fabricante, aunque en la realidad esto no encaja en el sistema jurídico. En el supuesto de que un robot pueda tomar decisiones autónomas, las normas tradicionales no bastarán para generar responsabilidad jurídica por los daños ocasionados por el robot, ya que no permitirán determinar la parte que ha de hacerse cargo de la indemnización. En este sentido, el 25 de noviembre del 2021, la UNESCO emitió el primer acuerdo mundial sobre ética de la inteligencia artificial, basándose en 10 principios básicos. El primero, proporcionalidad e inocuidad, como en el uso de sistemas de inteligencia artificial no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. El segundo, seguridad y protección, dado que los daños no deseados, riesgos de seguridad, así como las vulnerabilidades a los ataques, riesgos de protección, deben ser evitados. Tercero es el derecho a la intimidad y protección de datos, en cuanto a que la privacidad debe protegerse y promoverse a lo largo de todo el ciclo de la vida de la inteligencia artificial. Gobernanza y colaboración adaptativa y de múltiples partes interesadas es el cuarto principio que se maneja en esta resolución de la UNESCO. En cuanto al uso de datos que deben respetar es el derecho internacional y la soberanía nacional. Y en quinto lugar, aparece la responsabilidad y rendición de cuentas. En tanto, los sistemas de inteligencia artificial deben ser auditables y trazables y deben existir mecanismos de supervisión. El sexto principio es la transparencia y explicabilidad, es decir, y esto es muy importante porque la mayoría de las leyes están trabajando este tema, el despliegue ético de los sistemas de inteligencia artificial, que será el punto de partida
de la normativa existente en México. De hecho, hay una propuesta legislativa que en México que prefiero sea abordado por otros de los colegas, pero pues que tenemos también preparado. Bueno, la supervisión y decisiones humanas. En cuanto a los estados, deberían velar porque siempre sea posible atribuir responsabilidad, como les decía, ética y jurídicas a personas físicas o entidades jurídicas existentes. La sensibilización y educación es el noveno principio, y esto pues significa la comprensión del público respecto de la inteligencia artificial y el valor de los datos que deben promoverse mediante una educación abierta y accesible para una participación cívica, y las competencias digitales en las cuales se necesita una capacitación que implica la alfabetización mediática e información. Y por último, la equidad y no discriminación como forma de principio de derecho fundamental en cuanto debe promover la inteligencia artificial una justicia social que salvaguarde estos principios. En México, el concepto de privacidad, como sabemos, está previsto en el artículo 16 y se desarrolla a través de los derechos ARCO en el segundo párrafo de dicho artículo. Y en relación al artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se protegen los datos personales a través del consentimiento. Sin embargo, en la inteligencia artificial, las redes contractuales provocan una superación del consentimiento, un elemento fundamental en la protección de las actividades de la inteligencia artificial, y decía que hay una superación de tal consentimiento cuando superan los avisos de privacidad. Se hace entonces un tratamiento de datos donde el usuario pierde el control sobre los datos propios a los que los terceros han tenido acceso. Por ejemplo, la elección de proveedores de servicios online y offline involucrados en la configuración de productos y servicios inteligentes determina quién actúa como responsable y encargado de la prestación. Pero en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, esto ha sido superado. En el ámbito constitucional, se establece que el Ejecutivo Federal tiene a cargo la política de inclusión digital universal, en la que incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información. Esto permitirá enfrentar la brecha digital y también implica la falta de habilidades para acceder, esto es una realidad, a la consulta y producir y análisis de datos en nuestra esfera, incluso de investigación, porque no hay duda que pertenecen a grandes grupos empresariales. Por esto es importante que en los centros de investigación en México se desarrolle la interdisciplinariedad en la presencia, con la presencia jurídica y el desarrollo de daños en caso de violación al libre desarrollo de la personalidad, la propiedad intelectual y la inclusión, como decía el primer ponente, Frank Cois, él decía sanciones, yo digo daños punitivos en casos de responsabilidades producidas por este tipo de maquinarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gisela María Pérez Fuentes. Agradecemos infinitamente su apoyo. Ya está con nosotros, pero previamente un fuerte aplauso para la doctora Gisela María.